Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Vamos a ir con el capítulo 9, creo que sí nos va a dar un chance de verlo así también un poco, porque es parte de esto. Estos dos capítulos, el 8 y el 9, hablan de lo mismo, es un complemento. Y dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Este es el mandamiento también que le dio a Adán y a Eva cuando estaban en el huerto del Edén, que tenían que fructificar, multiplicarse y llenar la tierra. Se llenó la tierra, sí, lastimosamente se llenó de maldad, de una mala forma. El Señor acaba con todo eso y empieza nuevamente, borrón y cuenta nueva. Nos da una vida nueva, una posibilidad nueva y le dice a Noé exactamente lo mismo. Fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, que para eso la hizo el Señor. Hizo esta tierra para que la disfrutáramos. Lastimosamente hemos sido tan malos administradores, tan malos siervos, que el mismo ser humano ha lastimado la naturaleza y la ha echado a perder. Hemos contaminado mares, hemos matado animales, hemos ensuciado el aire, hemos contaminado los ríos, ensuciamos nuestras calles y ensuciamos nuestra propia vida. Nos matamos los unos a los otros. Y hay cosas de la maldad del ser humano que uno las lee en las noticias o en los medios informales, que uno quisiera pensar que no es cierto, que es fantasía, que son teorías de conspiración, pero el ser humano es tan malo, hay tanta maldad en este mundo, que necesitamos que el Señor Jesús venga, porque si no, toda la humanidad no tendría esperanza. Y sí es cierto que acabaríamos mal, mal, mal. Entonces nos habla de que Dios les da una ordenanza, ¿verdad? De que aprovechen esa vida, esa nueva oportunidad que les estaba dando y que pueblen la tierra, que la vuelvan a llenar. Pero lo más importante de estas tres órdenes, fructifiquen, multipliquen y llenen la tierra, es la primera, fructifiquen. Nosotros somos llamados primero a dar fruto. Cuando tenemos una vida nueva, cuando hemos sido transformados en Cristo, tenemos que empezar a dar fruto, ese fruto que nos da el Espíritu Santo. Amor, paz, paciencia, gozo, mansedumbre, bondad, benignidad, fe, dominio propio, que son los frutos del Espíritu. Tenemos que empezar a dar fruto, que nuestra vida demuestre realmente un cambio de lo que Dios está haciendo en nosotros. Y después sí, unámonos, busquemos una pareja, el Señor quiere que tengamos vida en familia, que nos multipliquemos y que llenemos la tierra. Si la familia es la base de la sociedad y eso el Señor lo quiere desde el inicio de la creación del mundo, ese fue el plan, que nosotros nos estableciéramos en familias y que tuviéramos descendencia. Y el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Y esto es lo que les mencionaba en el capítulo anterior, que a partir de aquí ya el Señor da permiso de consumir animales. Lo que pasa es que no todos los animales. Cuando llegamos a estudiar Levítico nos da una lista de todos los animales que no son convenientes comer y de todos los animales que sí el Señor nos permite comer. Y si bien es cierto, Pablo en una de sus cartas nos dice que todo nos es permitido, mas no todo nos conviene, y que mientras le demos gracias al Señor podemos comer de todo porque el Señor lo hizo todo. Sin embargo, hay comidas que no nos benefician. Ya el Señor sabe, porque Él nos diseñó, Él sabe cómo funciona nuestro organismo y Él sabe cuáles animales no conviene comer. Y véanlo usted cómo el ser humano pues come de todo. Come ratas, come murciélagos, come culebras, come todo lo que se mueva literalmente. Pero no todo nos conviene. Hay ciertos alimentos que no son buenos para nuestra salud. Y es por eso que el Señor hace esa delimitación de cuáles animales sí son convenientes comer o no. Pero en este caso no nos da la lista. Como les digo, eso está en Levítico más adelante, cuando ya el Señor da unas ordenanzas
aparte de los mandamientos, da unas ordenanzas para poder vivir en comunidad al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto del Sinaí. El versículo 4 también nos da algo muy importante. Dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano de hombre. De la mano del varón, de la mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Así que también esto nos recuerda el episodio de Caín y Abel, cómo su propio hermano, Caín, mata a Abel, derrama la sangre. El Señor es muy específico con el tema de la muerte, con el tema de derramar sangre. Incluso no podemos comer la sangre de los animales porque en la sangre está la vida. En Levítico 17:11 nos lo dice así, porque la vida de la carne, o sea, la vida de las criaturas, está en la sangre, su alma. Por esta razón Dios prohíbe consumirla, porque la esencia de nuestra vida está en la sangre, ¿verdad? Y es por eso que también cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice que la palabra, que Él en la cruz entregó su vida, derramó su sangre, literalmente derramó su vida. Él escurrió absolutamente hasta la última gota de sangre, dio su vida por completo. Entonces, en nuestra sangre está la vida, pero no la podemos ver. No es que podemos identificarla en el microscopio como cuando identificamos eh, las diferentes glóbulos rojos o los glóbulos blancos o todas las sustancias que puede haber en la sangre. No, en este caso estamos hablando del alma, que es algo etéreo, es algo que no podemos ver, pero que está recorriendo toda nuestra sangre, en todo nuestro cuerpo. A través de la sangre el alma está contenida en esa sangre. Cuando una persona fallece, ¿verdad? Esa persona se le sale literalmente el alma y lo único que queda es el cuerpo, que es su estuche, su envase, nada más. El alma ya no está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya el corazón deja de bombear sangre, la sangre deja de circular, ya no hay oxígeno en esa sangre y se coagula. La sangre se coagula, entonces se pone ya espesa, se pone morada, la persona palidece porque ya no hay sangre en el rostro, ya no hay sangre en el cuerpo que nos da esa tonalidad, que nos hace vernos vivos, y la persona ya empieza a tomar un color pálido, literalmente un color de muerto. Y eso quiere decir que ya en esa sangre, que ahí está la sangre, ahí está, lo único es que ya no circula, pero ahí está la sangre material, ya esa sangre ya no tiene alma. Por eso es que la persona ya no tiene vida. Así que la vida del ser humano está en la sangre, circula en la sangre, pudiéramos llamarlo de alguna manera. Si pudiéramos tener una visión de las cosas intangibles, pudiéramos ver en nuestra sangre circulando nuestra alma o toda el alma contenida en esa sangre. Así que el Señor demanda de nuestras vidas la sangre de otro ser humano. Si nosotros le quitamos la vida a un ser humano, derramamos su sangre, el Señor nos va a demandar por eso. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la vida literalmente a esa persona. Y somos creación de Dios, somos hechos a imagen y semejanza. Así que cuando estamos atentando contra la vida de una persona, estamos literalmente atentando contra la imagen de Dios. Así que esto es muy serio. El Señor se toma muy serio el tema de la sangre. Por eso todos los sacrificios del Antiguo Testamento involucraban la sangre, ¿verdad? El sacrificio de un animalito tenía que derramarse su sangre por completo. Los judíos hoy en día comen comida kosher nada más, que esto es garantizada que ese animal fue sacrificado con ciertas normas y ciertos parámetros y que fue escurrida su sangre absolutamente y en ese animal no queda ni una sola gota de sangre. Esto es certificado. Hay mataderos que certifican la carne kosher, especialmente para judíos, y eso es precisamente viene desde acá, de la ordenanza del Señor de que no podemos comer sangre. Más ustedes fructifiquen, multiplíquense, procreen abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciéndole, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con ustedes, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Aquí el Señor está estableciendo un pacto, está estableciendo un trato con, no solo con Noé y su familia, sino con todos los animales de la creación. ¿Y de qué se tratan los pactos con el Señor, verdad? Hemos escuchado quizás
en los últimos años, cómo se proclama mucho este tema de los pactos, cómo se predica mucho en las iglesias este tema de los pactos, de que venga y pacte con el Señor, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué podemos ofrecerle nosotros al Señor? En todos los pactos que aparecen en la Biblia, todos los pactos bíblicos que el Señor realiza con nosotros, son pactos unilaterales. No son como los pactos o como los contratos que podemos celebrar a nivel humano, donde hay dos partes o más que se ponen de acuerdo y establecen una serie de intercambios. Yo doy esto y usted me da esto, este es el acuerdo, este es el pacto y lo firmamos. En el caso de Dios, el pacto es unilateral, porque el Señor es el que ofrece y Él no nos demanda nada a cambio. Él no nos está pidiendo nada a cambio de lo que nos está dando. Y hay varios pactos. Uno de los pactos lo está haciendo acá, el pacto donde lo sella poniendo el arco iris en las nubes. Esa es la manera, esa es la firma de ese contrato, donde se establece una serie de acuerdos o de beneficios para nosotros, pero donde el Señor no nos pide nada. El Señor está dando todo. Él nos da todo y nos dice, tranquilos, yo les doy esto y aquí está mi firma porque este pacto es fiel y verdadero. Otro pacto lo estableció con Abraham, eh, y otro pacto lo hizo con con Moisés en el monte Sinaí, el pacto de la ley. Y el pacto por excelencia, el nuevo pacto, fue el que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. El pacto sellado con sangre, esa fue su firma. Él entregó su sangre y selló ese pacto, ese trato. ¿Y cuál fue el pacto, ese trato? De que Él nos iba a dar salvación, la salvación del mundo entero. Así que todos estos pactos de Dios son pactos unilaterales, son acuerdos que el Señor tiene con nosotros y Él no demanda nada a cambio, porque ¿qué podemos ofrecerle nosotros al Señor? El versículo 13 nos dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay hoy, que hoy, perdón, que hoy entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y esto es hermoso. Cuando después de que llueva y salimos afuera y podemos observar ese arco iris, recordemos que Dios puso ese arco iris como una firma de ese pacto. Fue la manera que Dios firmó y selló ese pacto hermoso con esa promesa de que no iba a volver a destruir la tierra con agua. El Señor nos estaba dando una nueva oportunidad y ese arco iris muestra la misericordia del Señor con nosotros. Lastimosamente, el enemigo, que es un suplantador, que es un espíritu que pervierte todo lo que el Señor crea, ha tomado esta idea del arco iris y la ha plasmado en una idea libertina que nada tiene que ver con el propósito del Señor y cómo se ha pervertido estos colores del arco iris y utilizándose para otras causas, que son causas ajenas por completo a la palabra del Señor. Pero esta perversión realmente es porque el enemigo quiere, anhela y desea pervertir todo lo que viene de parte del Señor. Eh, esta promesa de no destruir la tierra con agua, ¿verdad? También podemos ver una referencia en Segunda de Pedro 3 y voy a leérselas. Dice así Segunda de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que les escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Así que va a venir un juicio más sobre esta tierra. Lo único que no va a ser un juicio por agua, porque ya el Señor prometió que no va a destruir la tierra con agua. Esta vez va a ser un juicio con fuego, y así lo declara Pedro. Va a ser, esta tierra va a ser guardada para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, oh, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es la razón por la cual el Señor no acaba con la maldad todavía. Es muy sencillo para Él venir y acabar con la maldad, enjuiciar a Satanás, tomarlo preso. Pero ¿por qué todavía no lo hace? ¿Por qué se ha tardado 2000 años desde la cruz de Jesús, desde la cruz de Cristo? Mucha gente se cuestiona, no ha pasado nada, han pasado los siglos y no viene, no viene, no va a venir. Y quién sabe cuándo venga. No, no es eso, no es eso. El Señor lo que está haciendo es teniendo paciencia y esperando todavía porque hay muchos corazones que ahorita en este momento están lejos de Dios, corazones que están en manos de Satanás, pero que el Señor por su infinita misericordia les está dando tiempo para que se salven, tiempo para que tal vez usted o yo vayamos a predicarles, crean en el mensaje, le entreguen su vida a Cristo y sean salvos. Imagínense si deseáramos que el juicio de Dios fuera ya venga Señor por nosotros y no tenemos esa compasión y esa misericordia todavía por los que están allá afuera. Mucha gente todavía se perdería. ¿Qué hubiese pasado si en el caso particular mío, que hace unos 5 años entregué mi vida al Señor, si el juicio hubiera venido 7 años antes? No hubiera tenido chance. Me pierdo y me condeno eternamente. Así que el Señor tuvo paciencia conmigo, me esperó un montón de años y todavía sigue teniendo paciencia. Claro que el tiempo de la gracia se va a terminar en algún momento y va a venir el Señor, claro que sí, pero todavía no viene porque está dando chance a que muchas personas oigan el mensaje del Evangelio, crean en el mensaje del Evangelio y entreguen su vida al Señor. Y el versículo 10 de Pedro nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Muchos teólogos proponen de que al final de los tiempos la destrucción va a ser un tipo de destrucción nuclear, donde todos los elementos serán deshechos literalmente y un poder destructivo en este planeta, en este momento, que tenga la capacidad de destrucción tal cual lo menciona la palabra, es la bomba nuclear, la bomba atómica o la bomba de hidrógeno más específicamente, que es la que tiene el poder destructivo más alto en este momento. Puede ser eso, puede ser también que caiga un meteorito y haya una explosión. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí sabemos cómo va a ser la destrucción. Y todos los elementos ardiendo serán desechos. Va a ser quemada literalmente la tierra. Los juicios de Dios van a venir sobre esta tierra. Y voy a dejarlo hasta acá. No voy a leer el versículo 18 porque a partir del versículo 18 y hasta el versículo 29 nos cuenta, digamos, una segunda etapa de la historia de lo que pasó con Noé y sus hijos. Así que voy a dejarlo para la próxima semana, para no extenderme mucho más y poderlo comentar la próxima semana. ¿Qué pasó con Noé y sus hijos una vez que empezaron nuevamente a establecerse y a hacer una nueva vida? Quiero darles gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche. Fue de mucha bendición, como siempre, su presencia. Espero que el Señor los haya también bendecido mucho a ustedes a través de su palabra, a través del entendimiento de estos capítulos, ¿verdad? De poder entender su palabra y de llenarnos de fe y de esperanza en medio de esta cuarentena. Cada vez que tengamos pues esa sensación de aislamiento, ¿verdad? Esa sensación de opresión anímica, recordemos a Noé, recordemos ese año completo que estuvo Noé dentro del arca, ese año donde Dios lo mantuvo ahí, fue un periodo de prueba, sí, muy extenso, claro que sí, pero el Señor nunca se olvidó de Noé, siempre estuvo con él, y eso fue un periodo de prueba temporal. Quizás a nosotros se nos está haciendo extensa esta cuarentena, se nos está haciendo extensa esta soledad, pero no es así. Esto va a terminar y el Señor tiene para nosotros un futuro prometedor
un futuro esperanzador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esa esperanza que tu palabra nos da. Una vida esperanzadora, una vida donde todavía podemos ver tu gloria y majestad, donde tu brazo no se ha acortado, Señor, y donde podemos experimentar tu presencia y tu compañía, incluso en medio de la prueba, incluso en medio de la soledad, incluso en medio de la aflicción anímica, incluso en medio de esta cuarentena. Tú nos proteges, Señor, y tienes un propósito eterno en nosotros, y lo veremos con nuestros propios ojos en el día que menos pensamos. Vamos a estar atentos, Señor, a tu venida, con un corazón alegre, con un corazón lleno de fe, esperando con paciencia tu gloriosa venida. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro consejero y nuestro guía. Amén y amén. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñanos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.